compañeros que no se pueden conectar. Bien, entonces vamos a continuar con nuestras clases de metabolismo celular. La clase anterior vimos la diferencia entre catabolismo y anabolismo. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? ¿Nadie recuerda qué es el catabolismo y qué es el anabolismo? Lo vimos la clase pasada. También vino en su examen. Bien. Vamos a recordarlo. Vayan repasando sus apuntes, sus clases anteriores. Recordemos que el metabolismo es el conjunto o suma de todas las reacciones químicas que se dan, ¿no?, en la célula de los organismos. Estas reacciones químicas son principalmente para la obtención de energía. Sin embargo, va a haber reacciones químicas dentro de nuestras células que van a necesitar de esta energía para formar ciertos compuestos que son necesarios para que el organismo funcione correctamente. El metabolismo va a comprender estos dos procesos, el anabolismo, ¿no?, que se va a definir como la síntesis de moléculas grandes o complejas, ¿no?, a partir de moléculas pequeñas, utilizando para ello energía. Y el catabolismo va a ser aquel proceso en el cual se van a degradar o desintegrar estas sustancias complejas para producir sustancias mucho más simples o pequeñas, y estas van a liberar la energía necesaria para pues la formación de moléculas complejas, ¿no? Los ejemplos del anabolismo son la fotosíntesis, la quimiosíntesis, la reproducción, la formación de la síntesis de clorofila, la formación de proteínas y la síntesis de proteínas en lo que es la parte de los ribosomas. Todas estas son reacciones químicas que se van a realizar en diferentes células, ¿no? Y estas van a formar sustancias complejas. Y las reacciones catabólicas, pues obviamente es el proceso de digestión, la glucólisis, la fermentación, la respiración celular, la degradación de la glucosa, la hidrólisis de las grasas, la descomposición de los disacáridos para formar monosacáridos. El día de hoy vamos a ver cómo es que se van a ir dando estas reacciones químicas, y vamos a aprender un poco más sobre quiénes son las que nos ayudan a que estas reacciones químicas se den en las células, ya sea vegetales, ya sea animales. Para que se puedan suscitar estas reacciones químicas dentro de nuestro organismo, van a necesitarse enzimas. ¿Qué son las enzimas? Estas enzimas son proteínas globulares que actúan como catalizadores. Un catalizador es una forma en la cual nos va a ayudar a que las reacciones químicas sean mucho más aceleradas, mucho más veloces, ¿no? Este catalizador, esta enzima, va a aumentar que las reacciones químicas se den, ¿no? Y permite que estas reacciones, ¿no?, se den en condiciones de temperatura, presión y pH propios del medio intracelular, reduciendo así la energía de activación necesaria para que se produzcan estas reacciones. Las enzimas no experimentan cambios estructurales al final del proceso químico que catalizan. Aquí vemos, ¿no?, cómo se vería una enzima, ¿no?, y un sustrato. El sustrato va a ser el centro activo donde se va a unir la enzima mediante enlaces débiles que van a ser puentes de hidrógeno por lo general e interacciones electroestáticas como las fuerzas de Van der Waals. Estos enlaces intramoleculares, ¿no?, que si se acordarán en nuestro curso de química, ¿no?, vimos que se van a estar suscitando, y que estos enlaces, como son interacciones intramoleculares, van a ser enlaces pues fáciles de romper.
Las enzimas, ¿no? Vamos a poder encontrar cómo se nombran las enzimas, ¿no? Esto es importante porque ustedes van a empezar a ver rutas metabólicas y es importante que vean cómo se nombran para que entiendan qué proceso, qué reacción química se está dando en estas rutas metabólicas. Hay enzimas que conservan la denominación inicial, como las enzimas digestivas, como la tripsina y la pepsina, ¿no? Y en numerosos casos estos nombres de enzimas constan de sufijos. Estos sufijos van a estar precedidos, ¿no? Al sustrato al cual se van a pegar, ¿no? Y van a darnos una idea de qué es lo que hace esta enzima. Ajá. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un cuadrito, ¿no? Donde nos muestra 6 enzimas, ¿no? 6 enzimas diferentes, ¿no? Las oxidorreductasas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Es, pues, obviamente, hacer que las reacciones de oxidorreducción sean más aceleradas, ¿no? Las transferasas, que como su nombre lo dice, pues transfieren, ¿no? Ciertos grupos funcionales, las hidrolasas que hacen reacciones de hidrólisis, las liasas que rompen, ¿no? Rompen ciertos enlaces, las isomerasas que pues generan reacciones de isomeración y las ligasas que van a formar enlaces, ¿no? Y estas formaciones de enlaces van a consumir ATP. Vamos a encontrar que las enzimas, como ya lo dijimos, van a ser unas proteínas muy específicas que van a cumplir con una función muy importante dentro de nuestras células y estas proteínas van a contener ciertas estructuras que las van a poder también a diferenciar, ¿no? Unas de otras, ¿no? Va a haber enzimas, ¿no? Que van a contener RNA dentro de ellas y estas se les llaman riboenzimas. Eh, También va a haber proteínas más simples, ¿no? Que van a conjugarse, ¿no? Y que van a generar, ¿no? Ciertas, ciertas acoplaciones, ¿no? Que van a ayudar a que nuestras reacciones químicas sean mucho más veloces. Ajá. Un ejemplo es la aloenzima, que es una enzima que se conjuga en su totalidad, ¿no? Lo que quiere decir es que este complejo que se está formando va a ser una parte denominada coenzima y otro denominada cofactor. Esta aloenzima, cuando se junta la coenzima y el cofactor, van a generar, ¿no? Una coenzima. Ajá. Las coenzimas son muy importantes porque van a realizar muchas reacciones químicas dentro de nuestras rutas metabólicas, que vamos a ver un poquito más adelante. Cada enzima, ¿no? Va a tener centros activos, ¿sí? Estos centros activos se van a unir a un sustrato específico. Si nuestra enzima, ¿no? Tiene estos centros activos, ¿no? Y estos centros activos, ¿no? Son ocupados por un sustrato que no es específico para esta enzima, la reacción no se va a realizar, no se va a catalizar, ¿no? Tenemos aquí el modelo de llave cerradura en donde vemos pues obviamente que para que se pueda dar el complejo sustrato enzima debe de haber eh, la unión del sustrato con los centros activos de la enzima. Si el sustrato no tiene una especificidad para estos centros activos, pues no se va a dar, no se va a crear el complejo enzima sustrato y por lo tanto pues no se va a dar la reacción química, ¿no? También tenemos otro modelo, ¿no? En donde el complejo enzima sustrato, ¿no? Se debe de adaptar, ¿no? Se debe de adaptar a lo que son los centros activos de la enzima. Ajá. Sin embargo, debemos de saber que
esta especificidad crea que nuestras rutas metabólicas sean como muy organizadas, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo más específico, ¿no? Ya un ejemplo de cómo es que se puede dar, ¿no? Esta reacción química dentro de la célula y cómo es que se va a estar dando esta unión de sustrato enzima y el producto final, ¿no? Vemos, ¿no? Que en este proceso en el cual se da el, la unión, ¿no? De estos dos complejos, ¿no? Vemos aquí que el sustrato lo forma la sacarosa, ¿no? Y este sustrato, ¿no? Tiene que romperse, ¿no? La sacarosa es un azúcar que aunque no es tan compleja, ¿no? A la hora que entra en nuestro cuerpo debe de formarse en monómeros más simples. ¿Qué hace la enzima? La enzima llamada sacarasa, perdón, se une a este sustrato, ¿no? Y posteriormente rompe el enlace, ¿no? Que está uniendo, ¿no? Estas dos moléculas, ¿no? Y entonces las desune, ¿no? Rompe el enlace, la enzima, y al final crea una molécula más pequeña que es la glucosa con otra molécula más pequeña que es la fructosa. Ajá. Entonces lo que hizo la enzima, ¿no? Fue catalizar esta reacción, este rompimiento de enlaces para generar moléculas más simples. Ajá. Recordemos que la especificidad, ¿no? Del sustrato enzima va a generar el complejo enzima sustrato. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, chicos? Bien, entonces continuamos. No, maestra. Gracias. Habíamos dicho que va a haber ciertas proteínas, ¿no? Que a la hora de conjugarse, a la hora de unirse, van a formar complejos mucho más grandes y que van a realizar ciertas reacciones a mayor velocidad. Habíamos dicho que las aloenzimas, ¿no? Iban a poderse unir con cofactores y así vamos a formar apoenzimas. Estas apoenzimas, ¿verdad? Van a generar, ¿no? Eh, ciertas reacciones químicas dentro de nuestras rutas metabólicas que son indispensables. Ajá, entonces, así se vería, ¿no? Como un complejo de aloenzima, apoenzima y coenzima, ¿no? Estos van a ser nuestros complejos que nos van a ayudar a que todas las reacciones de nuestras rutas metabólicas se den. ¿Cuáles son las propiedades de estas enzimas? Primero que nada, tienen una elevada especificidad, ya lo habíamos dicho. Decíamos que no cualquier sustrato se puede pegar a la enzima. La enzima tiene identificados perfectamente cuáles son los compuestos que se van a poder unir a esta enzima. Ajá, esa es la especificidad. Tienen gran efectividad ya que la mayoría de las reacciones son catalizadas por enzimas, son alrededor entre 103 a 1010 veces más rápidas que si se produjeran sin un catalizador. O sea, tardaríamos muchísimo en degradar, ¿no? Nuestros compuestos para obtener energía, ¿no? Si no utilizáramos enzimas. Y las enzimas tienen una localización específica, ¿no? Estas enzimas, ¿no? Se localizan en orgánulos específicos dentro de las células. Ajá. La compartimentación permite un ambiente favorable para cada tipo de reacción metabólica y favorece el encadenamiento de las vías metabólicas. Es decir, que
si termina una ruta metabólica y va a empezar otra, ¿no? Las enzimas se encuentran en un lugar específico para cada una de estas reacciones y que estas rutas metabólicas sean continuas, ajá, que no paren. Sin embargo, a pesar de estas características y a pesar de la especificidad de las enzimas, va a haber algunos nuevos descubrimientos, ¿no? Que llegaron a generar que estas enzimas puedan inhibirse. Ajá. Un inhibidor enzimático es una sustancia que disminuye la velocidad de la reacción catalizada por la enzima y en casos extremos puede llegar hasta anularla. Ajá. Decíamos que la enzima, ¿verdad? Que la enzima va a ser perdón, que la enzima va a ser muy específica, es decir, que esta enzima va a tener un sitio activo que se va a unir con un sustrato muy específico. Sin embargo, ¿no? Vemos que los nuevos estudios han generado que nosotros sepamos cuáles son esos sitios activos de una enzima en particular y entonces se puedan generar inhibidores de esa enzima, ¿no? Estos inhibidores los llamamos inhibidores competitivos. ¿Por qué? Porque van a competir con el sustrato natural de la enzima. Ajá. Y la unión de este inhibidor va a hacer que la enzima se inhiba, es decir, que ya no realice su función normal. ¿Por qué? Pues porque obviamente el sustrato natural no se pegó, se pegó un inhibidor. Ajá. El inhibidor se une a una enzima dejando un lugar alejado de lo que es el centro activo para nuestro sustrato natural y entonces pues ya no se puede llegar a generar la reacción química que debía de realizar la enzima, ¿no? Puede haber inhibidores irreversibles cuando se unen fuertemente a la enzima, en la mayoría de los casos mediante un enlace covalente. Esos ya no se pueden revertir. Los reversibles cuando se unen de un modo no covalente a la enzima y va a haber inhibidores, como ya lo habíamos dicho, competitivos, que son aquellos que van a competir con el sustrato natural, y los no competitivos que se unen a la enzima, ¿no? De modo que impidan que el sustrato se una, sin embargo van a dejar que el complejo enzima sustrato pueda generarse posteriormente. Y bueno, encontramos aquí, ¿no? Al adenosintrifosfato. Ustedes ya investigaron más o menos qué es, cuál es su estructura química, ¿no? Vamos a ver un poquito de la importancia, ¿no? De lo que es el adenosintrifosfato, que lo conocemos comúnmente como ATP. El ATP es una molécula, ¿no? Que la vemos aquí, es esta molécula química. Podemos ver que está constituida por 1, 2 y 3 grupos fosfato. Ajá. Estos 3 grupos fosfato se denominan alfa, que es el primero, beta y gamma. Ajá. Estos 3 fosfatos van a estar unidos a un carbono de nuestro azúcar, que es una pentosa. Ajá. Esta pentosa a su vez va a estar unida a dos anillos aromáticos. Ajá. Esta es la composición química del adenosin trifosfato, ¿sí? Eh, esta molécula química en todas las células es necesaria, ya que va a generar la energía, ¿sí? Va a ser nuestra moneda de energía y es necesaria para todas las funciones anabólicas, ¿no? Dentro de nuestras células. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la reacción del dióxido de carbono y agua más glucosa. Ajá. ¿Cómo es que se puede generar un trifosfato a partir de moléculas complejas a moléculas pequeñas? Ajá.
parte de la energía que se libera durante esta reacción, esta primera reacción que vemos aquí, ¿no? Se utiliza en la síntesis para generar el ATP, ¿no? ¿A partir de qué? Del ácido fosfórico y de otros compuestos similares como el ADP, ¿no? El ADP se une a este ácido fosfórico más la energía que se liberó en el proceso de la degradación de la glucosa y se forma el ATP más agua. En esta reacción, como podemos saber, es endergónica. ¿Por qué? Porque está utilizando energía. Ajá. Y esta reacción puede estar acoplada también a precisamente su reacción inversa, ¿no? Que es la, la hidrólisis del ATP que vemos aquí. Bien, entonces vamos a encontrar en nuestro curso que nuestro metabolismo, ¿no? Que se va a dividir en catabolismo y que va a estar ayudado por enzimas a generar una reacción rápida, va a generar ciertas rutas metabólicas. La de síntesis, ajá, que van a ser dos rutas metabólicas primordiales, la quimiosíntesis y la fotosíntesis, ajá. Vamos a encontrar la degradación o catabolismo, en donde vamos a encontrar la ruta metabólica del ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, el catabolismo de proteínas, la beta oxidación de ácidos grasos y la glucólisis. Y pues obviamente vamos a encontrar también la generación de azúcares, proteínas, grasas y ácidos nucleicos como una parte importante y importante que también vamos a estudiar. Ahora bien, de todas estas rutas metabólicas, las que nosotros vamos a analizar en nuestro curso son tres. ¿Por qué? Porque pues no nos da el tiempo para más, ¿no? Sin embargo, pues obviamente todas son importantes y de relevancia. Vemos aquí que estas rutas metabólicas van a estar siendo realizadas obviamente en células vegetales, en su mayoría, tanto quimiosíntesis como fotosíntesis, y estas de acá van a estar realizadas en células animales. Es importante tener el panorama general, ¿no? De dónde se van a estar dando estas rutas metabólicas. Vamos a empezar a ver hoy el proceso de la fotosíntesis, vamos a ver glucólisis y vamos a ver fosforilación oxidativa. Esos son los tres procesos que vamos a ver en nuestras clases, las rutas metabólicas de estos tres procesos que se dan en las células. Entonces, la fotosíntesis es un proceso metabólico que se va a dar principalmente en lo que son las células vegetales, es decir, en las plantas, ya sea superiores y en otros organismos como lo son las algas y en algunas bacterias que son fotótrofas, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis va a ser el proceso químico a través del cual las plantas, algunas bacterias y algas, producen glucosa y oxígeno a partir de ¿qué? Del dióxido de carbono que se encuentra en el aire libre y el agua, ¿no? ¿Qué van a requerir estos organismos para realizar la fotosíntesis? Van a requerir luz y como su principal fuente de energía. Ajá. Las etapas de la fotosíntesis son estas. Se los puse aquí en pasos para que ustedes vayan viendo poquito más sencillo, ¿no? Cómo se da la fotosíntesis. Tenemos el CO2 que está libre en nuestro ambiente, el agua que también está en lo que es pues obviamente el suelo, ¿no? Donde se encuentran las raíces de nuestras plantas, ¿no? Y pues obviamente en el ambiente en donde se encuentran las algas o las bacterias, en su caso, la luz, ¿no? Todo esto es necesario, ¿no? Para que las plantas realicen este proceso, dando como resultado monómeros de carbono, que son hidratos de carbono. Ajá. La planta va a producir estas moléculas químicas, ¿no? Y
también va a producir el oxígeno, que es importantísimo para todos los demás seres vivos que coexisten con las plantas en nuestro planeta. Ajá. Vemos aquí dióxido de carbono más agua más luz nos da los hidratos de carbono y al oxígeno libre en el aire para los demás seres vivos. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿No, ninguna? A ver, entonces, ¿qué es una enzima? ¿Qué es una enzima, chicos? No es la que requiere un espacio activo para Tiene un... Ajá, sí, conectarse en continúa. una Ajá. Eh, ¿Qué hace una enzima? ¿Qué hace una enzima? Va a realizar que estas reacciones químicas sean más rápidas, ¿sí? Eso que les quede claro, una enzima va a hacer que una reacción química sea más rápida. ¿Qué es una enzima? Es una proteína, ¿sí? Que como dice Lalo, va a tener un centro activo muy específico para un sustrato. Cuando ese sustrato se pega a la enzima, pues acelera esta reacción química. Bien, aquí nosotros no estamos viendo las enzimas que van a generar que esta reacción química se dé más rápido, sin embargo sí las vamos a ver ahorita. Ajá. Bien, entonces aquí veríamos la reacción química, bueno, la ecuación química, ¿verdad? De la fotosíntesis. Tengo 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, ¿sí? Entra la energía solar, ¿no? Y esta energía solar, ¿sí? Va a hacer que la reacción química se pueda estar dando, ajá, y nos forme una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esta sería nuestra ecuación balanceada de qué sucede en el proceso de la fotosíntesis. Ahora vamos a ver dónde y cómo se da. El proceso fisiológico de esta fotosíntesis se da en dos fases primordiales. La fase luminosa, ajá, que obviamente se da en el día, ajá, y la fotorrespiración o la fase oscura que se da en la noche. Ajá. Podemos ver que una planta tiene raíces, estas raíces están en el suelo y en el suelo está el agua, microelementos que van a ser cofactores para que nuestras reacciones químicas de la fotosíntesis se den, ¿no? El dióxido de carbono lo vamos a encontrar libre en el aire, ¿no? Y el oxígeno igual, libre en el aire. Vamos a ver dónde específicamente se da la fotosíntesis. La fotosíntesis se va a dar en lo que es primordialmente las células de nuestras hojas, ¿sí? Las células de las hojas de nuestras plantas. Nuestras hojas de las plantas van a tener células vegetales, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto un poquito de cómo iba a ser una célula vegetal. Y en las hojas nosotros vamos a encontrar dos células que se diferencian por su forma. El mesófilo, que es de una forma alargada y que ocupa la mayor parte de la hoja, y el estoma, que es una forma longitudinal mucho más pequeña que el mesófilo. En estas dos células se va a iniciar el proceso de la fotosíntesis, porque estas células van a tener cloroplastos. Los cloroplastos, si se acordarán, ¿verdad? Van a estar formados por dentro, por el por el estroma, perdón, y por los tilacoides. Los tilacoides al apilarse van a formar estructuras llamadas granas. Estos cloroplastos son súper importantes porque en ellos se sintetiza un pigmento llamado clorofila. Este pigmento llamado clorofila va a detectar la luz del sol y la va a convertir, ¿no?,
a energía química. Esta energía de fotón la va a convertir en energía química. Ajá. Y es el inicio de nuestro proceso de fotosíntesis. Nosotros a un microscopio estereoscópico veríamos más o menos así nuestras células vegetales, ¿no? Y estos puntitos verdes que nosotros vemos, ¿sí? Serían nuestros cloroplastos. Ajá. Entonces, este es el tejido de una hoja visto en un microscopio. ¿Qué pasa en estas células de nuestras hojas? Habíamos dicho que ya nuestro tilacoide, ¿no?, iba a contener este pigmento llamado clorofila que iba a detectar los fotones de la luz y que los iba a convertir en energía química. ¿Cómo obtiene estos fotones de la luz, que los vamos a estar aquí identificando como los electrones? Y estos electrones van a pasar de un lugar a otro lugar saltando. Estos lugares que vemos aquí a los que saltan se llaman fotosistemas 1 y 2, y a la hora de que terminan de saltar por estos fotosistemas, los fotones de luz entran a lo que ya son las reacciones químicas. Ajá. Y todo esto pasa en lo que es la fase luminosa. Ajá. En la fase oscura, ¿sí?, se fija el CO2, es decir que hay unas estructuras en las hojas también llamadas estomas. Estos estomas se abren y dejan pasar el dióxido de carbono que está en el aire, fijan el dióxido de carbono y entran a un ciclo llamado ciclo de Calvin-Klein. Este ciclo de Calvin-Klein hace que este dióxido de carbono, por medio de muchas reacciones químicas, se formen los hidratos de carbono. Esta es una forma general para ver qué pasa dentro de nuestras células y cómo es el proceso de la fotosíntesis en estos dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. Veríamos nosotros algo ya mucho más complejo en la realidad, ¿no? Vemos aquí un esquema de cómo nosotros podemos ver todas las reacciones químicas de nuestra fotosíntesis. Vemos la membrana fosfolipídica de lo que son los cloroplastos, es donde se da el proceso, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente pues de los tilacoides, ¿no? La membrana tilacoidal que va a obviamente a separar, ¿no?, el medio intracelular del medio extracelular. Ajá, este es el medio extracelular y este es el medio intracelular, ¿no? Y aquí vemos el fotosistema 2 y el fotosistema 1, que es por donde viajan todos los electrones a lo largo de estas reacciones químicas, estas reacciones físicas, y posteriormente entran a lo que es una bomba llamada ATP sintasa, y esta ATP sintasa, a la hora de obtener la energía de los fotones, va a poder formar ATP a partir de ADP. Y esta sería, ¿no?, la fase oscura. ¿Cómo veríamos ahora sí ya la ruta metabólica de la fase oscura? Cómo entra el dióxido de carbono y es transformado a lo que son moléculas de hidratos de carbono al finalizar este proceso del ciclo de Calvin, ¿sí? Primero se asimila el carbono, luego se reduce y posteriormente se regenera la ribosa. La enzima primordial para que se dé este proceso se llama ribosa 1,5-bifosfoglicerato, que es esta.
Sí, esta es la enzima que va a ser, pues obviamente la que va a catalizar, ¿no? Mayoritariamente el proceso del dióxido de carbono a compuestos hidrocarbonados. Y bueno, eso sería nuestra clase del día de hoy. Y no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Sé que son procesos muy complejos, sin embargo, hay que revisarlos, aunque sea de pasada, si ustedes pueden o tienen el tiempo para leer un poquito más sobre la fotosíntesis y adentrarse un poquito más a las reacciones químicas, verán que es todavía mucho más complejo. Y si quieren que pues los ayude a estudiar sobre esto, si les interesó, pues adelante, nos ponemos a estudiar un poquito más a fondo. La siguiente clase tendríamos que ver fosforilación oxidativa y glucólisis y probablemente fermentación. Igual nada más va a ser así como general. Y y ya entraríamos después con lo que es síntesis de proteínas y ADN. Y bueno, lo que sí nos queda pendiente es la evaluación del tercer parcial para la asignatura de biología. Y pues obviamente la clase del día de hoy, se los comenté ayer en salud integral, por eso se me hace súper raro que haya muy poquitos chicos ahorita. Pues sí vamos a poner a votación pues la escala evaluativa, ¿no? Y quiero pues escuchar ustedes qué opinan de esto. ¿Tienen alguna sugerencia de cómo ser evaluados? ¿No? ¿Qué rubros se deben de poner? ¿Nadie? ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué onda? En En asistencia podría asistencia ser podría 10. ser 10. Ajá. Vamos con la propuesta de Michelle. Gracias, Michelle. Ajá. ¿Qué más? Actividades, ¿cuánto quieren que le pongamos a las actividades? Pues Pues 70, ¿no? 70, ¿no? 70%. Y el Y el otro examen. 30. ¿Cómo? Eduardo, no te escuché. Bueno, Bueno, actividades actividades 70%, examen examen 20% 20% y ya la y ya la asistencia son asistencia 10, son me dan 10. Me dan. Recordemos que la asistencia no la podemos poner como escala evaluativa, o sea, la asistencia es extra debido a que muchos de sus compañeros pues no tienen acceso al internet. Entonces, el proyecto transversal ya no lo entregaríamos para que ya no lo ponga dentro de la escala evaluativa. He visto que pues eso les ha bajado muchísimo su calificación a muchos de sus compañeros. ¿Ustedes qué opinan? ¿O si lo ponemos dentro de la escala evaluativa? Yo digo Yo que digo sí, que sí, sí lo sí lo pondríamos, pondríamos, pero pero ¿qué se ¿qué tendría que se hacer tendría que para hacer esta para esta evaluación? evaluación? Ya tendrían que realizar el artículo como tal. Entonces sí es muchísimo trabajo y veo que pues no todos lo han estado trabajando. Entonces sí es como un poco desgastante, tanto para ustedes como para nosotros, porque estamos evaluando algo que no todos están trabajando. Ajá. Entonces, la opción que por acá dice Eduardo es esta, ¿no? Y nos faltaría un 10%.
con qué lo quieren poner. 70 actividades, 20 examen y nos falta un 10% porque las clases son extras. Lo que yo opinaba, ¿no? Conforme a como lo hemos visto hasta el día de hoy, era de la siguiente forma: poner 100% actividades y que las personas que no entreguen el 100% de actividades, ¿no? Sea obligatorio presentar el examen, ¿no? Que valdría el 10% y la asistencia a clases sería otro 10% extra. No sé cómo ustedes lo ven. No, pues así está Pues bien, sí está maestra. bien, maestra. Sí, así está bien. ¿Sí? Sí, como dijo, ¿Cómo dijo, profe? profe? Bien, entonces borramos esta y se queda 100% actividades parcial, 10% examen. Este es obligatorio. Para aquellos que no tengan todas las actividades en tiempo y forma. Y la asistencia a la clase 10%. ¿Sí? Bien, entonces así quedamos. Ahorita lo subo al grupo y también subo la clase del día de hoy. Si ya no tienen dudas, pueden irse desconectando, chicos. Me dio gusto saludarlos.